Continuamos. Este que os habla es Sergio García y vamos a conversar con Juan Carlos, que le tenemos aquí en los estudios de Radio Villalba, sobre el lenguaje de los animales. Pues sí, esta era la pregunta que traíamos hoy. Si tienen los animales, si tienen un lenguaje. Ha sido algo muy discutido y bueno, pues hasta hoy la verdad es que estamos a vueltas con esta historia, pero por lo menos se ha conseguido definir un poquito qué es realmente un lenguaje y qué es realmente un lenguaje complejo, porque claro, no todos los lenguajes son están estructurados de la misma manera. Podríamos empezar diciendo que un lenguaje complejo es una comunicación precisa, ¿no? En la que yo soy capaz de transmitir pues información compleja, precisa, ¿no? Y por ahí pueden ir un poquito los tiros, ¿no? Si nosotros, para poder hablar de los diferentes niveles, si nosotros nos remitimos a los sonidos, que es con lo que nos estamos comunicando constantemente en nuestra especie, de hecho es con lo que nos estamos comunicando en estos momentos, porque no nos estáis viendo, ni nos estáis oliendo, pero en cambio nos estamos oyendo, ¿no? Bueno, pues si nos aproximamos a lo que es un lenguaje utilizando los sonidos, que ya veremos que luego hay otras señales, pues diríamos que el uso de los sonidos o fonemas, eso lo tienen un montón de animales. Eso lo tienen un montón de animales y un montón de seres vivos. Estamos hablando de un estímulo, una producción muy poquito elaborada. Si ya estos fonemas los recombinamos y transformamos estos fonemas en palabras, eso ya es más complicado. Eso ya parece ser, y digo parece ser porque no está muy claro, que solamente algunos grupos de cetáceos pueden llegar a tener este grado de complejidad. O sea, mezclar sonidos y formar una cosa que se aproximaría a lo que es una palabra. Y ya partir de las palabras y formar frases, pues esto no se ha conseguido todavía encontrar en ningún ser vivo, ¿no? Ni siquiera los cetáceos hacen unas combinaciones de sonidos muy largas, pero no podríamos llamarlos frases, ¿no? Y bueno, salvo este grado de complejidad, los animales sí tienen lenguaje. Tienen lenguaje y además tienen un lenguaje que es muy importante para ellos, ¿no? Extremadamente importante. La parte de la ciencia que trabaja el lenguaje de los animales se llama zoosemiótica. Y básicamente lo que habla son de intercambio de señales, información entre seres vivos de la misma y diferente especie, y básicamente pues un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Y habla de cuatro niveles o cuatro campos, ¿no? Un campo químico, un campo óptico, un campo táctil y un campo acústico. Y luego cada una de las especies, pues en función del sitio en el que vive, pues opta por uno o por otro. El químico evidentemente es el olfato, que afecta a un montón de especies, inclusive a la nuestra, de una forma muy inconsciente, porque se ha descubierto hace unos 10 o 12 años que somos capaces de percibir un montón de olores que no reconocemos, pero que en cambio nos impactan, ¿no? El óptico serían, pues eso, colores, formas, fundamentalmente colores, formas y en algunos momentos también movimientos, ¿no?, concretos. El táctil es quizás el menos extendido. Podríamos estar hablando de vibraciones también, estarían dentro del sentido táctil, ¿no? Estaríamos hablando de vibraciones que se desplazasen a través de medios viscosos, sólidos, o el agua en un momento determinado, ¿no? Y luego está el acústico, que en definitiva sería lo mismo que el táctil, sería la apreciación de vibraciones, pero a través del aire, ¿no? El acústico es quizás el más extendido, desde los ciervos en septiembre en la berrea, que se llaman a sí mismos a base de mugidos, hasta los cantos de los pájaros, hasta los cantos de las ballenas, inclusive los golpeteos de ciertos animales contra el suelo producen sonido además de las vibraciones, hasta el propio sonajero de una serpiente cascabel cuando nos está avisando que la tenemos demasiado cerca para ella y para nosotros. Eso no deja de ser una señal acústica, ¿no? Y además, bueno, para nosotros es muy importante, porque nosotros estamos aquí en estos momentos, como ya hemos empezado diciendo, comunicándonos a partir de una señal acústica, ¿no? El lenguaje animal, de todas formas, suele ser instintivo, quiere decir que nacen con él, mientras que nuestro lenguaje suele ser fundamentalmente aprendido, ¿no? Nosotros aprendemos, forma parte de la cultura, que es la parte del desarrollo de nuestra especie que nosotros depositamos en el grupo, ¿no? Y en los animales, en un tanto por ciento muy elevado de las ocasiones, es instintivo. No tenemos nada más que comprobarlo con nuestros canarios. Tenemos canarios en casa
y cantan perfectamente. Ese canto del canario, en un tanto por ciento muy elevado de las ocasiones, no es ni más ni menos que una llamada a la hembra, ¿no? El animal está intentando reproducirse. El animal en muchas ocasiones también no ha oído nunca ese canto y inclusive puede haber nacido hasta inclusive en una incubadora, pero conserva el canto, lo tiene allí metido en su impronta genética y en el momento adecuado pues pum, lo saca, ¿no? Otros animales ya necesitan un poquito más de cultura, como por ejemplo los delfines o las orcas, ¿no? Volvemos siempre a los cetáceos porque son los animales que desde un punto de vista anatómico más se parecen a nosotros en el cerebro, ¿no? Y tienen lenguajes complejos. Pero los delfines también nacen con una buena parte de su lenguaje impregnado en su material genético, ¿no? Luego tienen que aprender del grupo lo que se llaman dialectos, ¿no? Porque los delfines del Golfo de Cádiz, por ejemplo, son de la misma especie que los delfines de Florida, pero en cambio no usan el mismo lenguaje. Usan un lenguaje derivado con una cierta raíz, pero no usan el mismo lenguaje, ¿no? Tendrían acentos o dialectos distintos, ¿no? Por así decirlo. Y esto quizás nos llevaría a hablar un poquito de todos los experimentos que se hicieron en la década de los 70 con chimpancés. Los chimpancés nos dieron muchísimo juego. Los chimpancés y otra especie próxima al chimpancé, que son los bonobos, que hasta hace unos cuantos años se les consideraba la misma especie. Estos animales, en la década de los 70 se les hicieron un montón de experimentos y se descubrieron, pues en algunas ocasiones, que llegaban hasta formar frases, ¿no? A base de pizarras magnéticas, porque claro, estos bichos no tienen cuerdas vocales, entonces no pueden producir una complejidad de sonidos como la nuestra, ¿no? Y se hicieron todo este tipo de experimentos y se llegaron a resultados sorprendentes, resultados que nos dejaban boquiabiertos. Había una chimpancé, se llamaba Hannah, que en la década de los 70 a un grupo de investigadores alemanes los dejó boquiabiertos porque parece ser que ya construía frases y utilizaba el signo de interrogación, ¿no? Pero más adelante se ha descubierto que todos estos experimentos de la década de los 70 fueron fallidos, porque realmente la influencia del investigador sobre lo que estaba investigando fue tremendamente contaminante. Y que realmente los chimpancés no son tan listos como nos pensábamos, ni utilizaban ese lenguaje tan rico y tan sorprendente, que había mucho de contaminación por parte del investigador, ¿no? Que esto es un tema muy interesante, ¿no? Hasta qué punto el investigador contamina lo que está estudiando, ¿no? Era tanto el deseo del investigador de que saliese su hipótesis. Efectivamente. Como la... Confundimos muchas veces lo que deseamos con lo que esperamos, ¿no? O ni siquiera con lo que esperamos, con lo que debería de ser. Y esto tiró por tierra un poquito todo eso que se había construido encima de los chimpancés, que nos tenía todos boquiabiertos, ¿no? Yo estaba en la facultad en aquel momento y estábamos todos perplejos ante lo que hacía Hannah, ¿no? Que consiguió articular 3 palabras, ¿no? Consiguió decir, digo fonéticamente, consiguió articular cap, que era taza cuando tenía sed, mami, que se refería a la investigadora, ¿no? Y la tercera palabra no recuerdo cuál era, me parece que era red, que era el botón que ella pulsaba, un botón rojo, el botón que ella pulsaba cuando tenía hambre, ¿no? Pero enseguida descubrieron que no iban por ahí los tiros, entonces le empezaron a enseñar un lenguaje ya más mímico y tal, y empezaron a poner fichas y por ahí tiró mucho hasta que caímos un poquito del guindo, ¿no? No es así. Los cetáceos sí tienen, parece ser que tienen un lenguaje complejo que se aproximaría al nuestro, pero se aproximaría, bueno, de una forma muy tímida. Nosotros tenemos un lenguaje complejísimo y además es nuestra principal herramienta. O sea, somos lo que somos porque hablamos, porque nos comunicamos, porque nos decimos cosas, ¿no? Y porque, como muy bien ha dicho José María, utilizamos esta herramienta para salvar todos los problemas evolutivos que hemos tenido, como por ejemplo el uso de la violencia, las guerras y todas estas cosas, ¿no? Como bien decía José María, el diálogo es la principal herramienta, y el diálogo en definitiva es lenguaje y sobre todo un uso adecuado del lenguaje, ¿no? Yo estuve buscando en lo que sería la parte anatómica del lenguaje, ¿no? La parte más fisiológica del lenguaje, porque me interesaba mucho. Parece ser que está situada en una zona del cerebro, que es la zona de Broca y tal, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que los cerebros no consiguen desarrollar redes neuronales adecuadas para producir lenguaje hasta los 700-800 gramos de peso. Y parece ser que por debajo de eso el córtex cerebral y el cerebro no tienen suficiente complejidad como para producirlo. Curiosamente nosotros alcanzamos los 700 y 800 gramos aproximadamente alrededor de los 7 meses, ¿no? De los 7 meses para arriba, ¿no? Y me pareció interesante. Me imagino que todo esto tendrá mucho que ver con el índice de cefalización, o sea,
la relación entre nuestro cerebro y nuestro peso, que es lo que realmente interesa, no tanto las masas. De forma que hasta donde sabemos ahora, que es lo que toda persona que se aproxime a la ciencia debe de empezar diciendo, porque la ciencia es una cosa dinámica y lo que decimos hoy, mañana puede ser otra cosa, tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Pues hasta lo que sabemos hoy, los animales tienen un lenguaje, casi todos tienen lenguajes, ¿no? Digamos que transmiten un montón de información a través de esos lenguajes, pero no son lenguajes que lleguen al tercer grado de complejidad al que hemos hablado, ¿no? A la construcción de frases, ¿no? De una forma muy tímida se quedan en la construcción de palabras, y no todos, algunos solo, ¿no? ¿Se podría decir que tienen palabra? Lenguaje sí, pero ¿palabra? Palabras, o sea, articular varios sonidos y combinarlos entre ellos para que se genere una variedad muy grande de significados, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos 5 sonidos, pero somos capaces de montarlos de formas distintas, pues entonces esos 5 sonidos, en vez de 5 cosas, se transforman en un montón, ¿no? Eso no. Eso parece ser que algunos delfines pueden hacer cosas de este tipo, ¿no? Pero de una forma muy tímida. Parece ser que las ballenas jorobadas, las yubartas, también son capaces de hacer cosas parecidas, ¿no? Pero de una forma muy tímida, muy tímida, muy tímida. O sea, llegar a articular palabras, no se atreve todo el mundo a decirlo, ¿no? Es que muchas veces el problema es ese, ¿no? Que muchos científicos piensan muchas cosas y no se atreven a decirlas, porque el mundo de la ciencia es un mundo muy competitivo, y si en un momento determinado dices algo que luego no funciona, pues te comen por las patas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo diría que en estos momentos, a nivel de lo que sabemos y de lo que está publicado, salvo algunas especies de cetáceos, el resto de los animales no llegan a conjugar sonidos y formar palabras, ¿eh? Y frases ya ni hablamos. De acuerdo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ahora hablaremos sobre estos temas y los de nuestros compañeros que intervinieron. Vamos a escuchar una canción que nos va a poner a tono y disfrutemos de ella. I am done smoking gun.